trabajando de una manera, y podemos decirlo así, ardua en el estudio de la carta a los romanos. No piense que estoy desesperado por terminar, pero quiero terminar porque ya llevamos varios años en este estudio de la carta a los romanos. Y desde el capítulo 15 y aún más este capítulo 16, en él nos estamos introduciendo en un tema bien, pero bien interesante. Mira, para algunos es de poca importancia. Para otros es un tema muy normalito, pero para otros, y me incluyo en estos, es un tema demasiado apasionante. Pero la importancia y la pasión de la carta a los romanos es poder desarrollar claros conceptos de comunidad dentro del proyecto de Dios. Desde hace un par de meses, con Milton, nuestro amigo, hemos estado estudiando el proyecto de Dios. Y para que nosotros podamos concluir que el proyecto de Dios no es individual, el proyecto de Dios es comunitario. Voy a pedirle que abra su Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 16. Carta a los Romanos, capítulo 16. Ahora voy a pedirle que se ubique en la mitad del texto, que es el versículo 16. Yo seguía pensando, y esta mañana, como muy poquísimas veces, le decía yo a mi esposa, tiene que haber una razón muy clara en el autor sagrado para que él, los primeros 15 versículos, saludara a 24 personas. El versículo 16 hace como una especie de puerta, como una bisagra, porque el resto de los capítulos es una exhortación muy fuerte para la iglesia. Pero hoy nos atañe solo un versículo para dar continuidad a lo que estábamos hablando el domingo anterior. Verso 16. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo todos. Saludaos los unos a los otros con ósculo ¿qué? Santo. Os saludan todas las iglesias ¿qué? De Cristo. Vamos a volverlo a leer. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Que Dios bendiga su palabra y hoy todos nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Mira, este capítulo 16 es una cajita de sorpresas. Ese capítulo 16 es verdaderamente impresionante. Mira, tiene un texto sin apariencia, pero tiene un espíritu. Tú lees el texto del capítulo 16 y la verdad, tú no le encuentras nada. Tú no ves sino saludos. O sea, no tiene ningún tipo de apariencia. Cuando nosotros tomamos el texto y cuando hacemos un estudio de la Biblia, no fijándonos tanto en el texto, sino en el espíritu del texto, podemos decir, wow, ese espíritu del texto de ese capítulo 16 para mí ha sido wow. Y yo creo, por lo que he podido investigar con respecto al capítulo 16, que el autor sagrado está desafiando a la iglesia para que sea viva, para que sea saludable, para que sea avivada y dinámica. Mis amados, note usted que los saludos personales del apóstol Pablo fueron a romanos y griegos, a judíos y a gentiles, a hombres y a mujeres, a prisioneros y a ciudadanos notables, prominentes de la casta romana. Se notaba claramente por los saludos del apóstol Pablo que la iglesia tenía un gran alcance. Ella trascendía las líneas culturales, sociales y económicas. El apóstol Pablo
podía evidenciar que la iglesia era dinámica. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. Y es que cuando Sergio estaba tocando el tema del capítulo 15, él dijo algo. Y hubo una persona que me escribió, y a mí me encanta que me escriban, hacerme consultas sobre la prédica, porque quedó la duda si realmente el apóstol Pablo había ido a Roma o no, porque él escribió 4 cartas en las prisiones en Roma. Entonces sí estuvo en Roma, pero nunca visitó la iglesia de Roma. Él nunca fue a la iglesia. Ahora, si él nunca conoció la iglesia de Roma, ¿por qué tenía esos saludos tan especiales para esas personas que formaban parte de la iglesia en Roma? Sí, sí se da cuenta que hay como una situación compleja dentro de esos saludos y el hecho de que Pablo no conocía la iglesia en Roma. Pero mire, note algo bien interesante. Note que cada persona, ¿se acuerda que yo les puse una tarea? Les puse una tarea de investigar cuáles son las características implícitas dentro del texto de la carta a los romanos. ¿Sí? Ok, y le hicieron juiciositos. Al menos volvieron a leer el texto, ¿verdad? Tengo personas juiciosas, pero no me ha levantado la mano. No ha llegado, no, viene el segundo servicio. Pero tengo uno que que investiga bastante. ¿Me hiciste la tarea, Joanny? Ok, pero de todas maneras vamos a verlo. Pero mira, note algo bien interesante. Que a cada persona que el autor sagrado nombra, tiene características propias dentro del cuerpo vivo de la iglesia. Esas características propias que cada persona tiene, de las que nombra el apóstol Pablo, las nombra porque esas personas desarrollan esas características propias al interior de ese cuerpo dinámico. Y por eso el versículo 16 nos evidencia que cada característica de ese cuerpo le mantiene unida la iglesia en el amor, en la plenitud del Espíritu Santo. Mira, todos los creyentes de la iglesia tenían una relación especial los unos con los otros. Y las iglesias o las asambleas tenían una relación especial las unas con las otras. No tenían celos, no tenían rivalidades. Si se venía un hermano hoy aquí, al otro día iba allá, no importaba. Las iglesias estaban unidas, todas por la causa de Cristo. Pero hoy las iglesias no están unidas por la causa de Cristo, están unidas por la causa de cada pastor. Cada pastor maneja su iglesia con celo y con celos enfermizos. En el Nuevo Testamento, ese término del que habla el texto, ósculo santo, es mencionado 5 veces. Y siempre todos tienen que ver con la unidad de la iglesia, con la fraternidad de la iglesia, con el saludo de la iglesia. El apóstol Pablo lo menciona 4 veces y el apóstol Pedro una vez. Una vez habla acerca de lo que es el ósculo santo, pero siempre lo hace en el trasfondo de los saludos fraternales. Un comentarista, Hendrickson, dice que el ósculo santo o beso santo simboliza el amor de Cristo compartido mutuamente. Yo no sé si usted va hilando conmigo, pero esta es una tremenda enseñanza que el apóstol Pablo hace sobre la unidad de la iglesia. Desde el capítulo 12, el apóstol nos está enseñando sobre la iglesia y lo compara de una manera muy acertada con el cuerpo de Cristo, así como lo dice Romanos capítulo 12. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto nos deja entrever la semejanza del cuerpo de Cristo y la iglesia.
una iglesia viva. Si tú estás aquí, es porque estás vivo y formas parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, de un cuerpo vivo, una iglesia avivada, una iglesia dinámica. Usted sabe qué significa dinámica. Dinámica, a ver, si mal no me engaña, el griego viene de la palabra griega que dice dunamis. ¿Y sabe qué es dunamis? Dinamita. Dinamita. Una iglesia viva es una iglesia dinámica, es una iglesia que explosiona. Ayer estaba en mi casa y yo veo una serie y las grabo para podérmelas ver todas seguiditas sin comerciales, que se llama CSI Miami. Y ayer me vi una donde le tiran una granada de fragmentación a un bar, un restaurante, y explota. Y yo decía, la iglesia tiene que ser así. La iglesia tiene que explotar constantemente, en todo tiempo, en todo lugar, fuera de tiempo. La iglesia tiene que ser dunamis, tiene que ser dinamita. Por eso el apóstol Pablo dice que una iglesia viva debe de ser una iglesia saludable, una iglesia dinámica. Es a través de esta carta de Romanos, que ya estamos a punto de concluir ese estudio, que el apóstol nos evidencia que aunque el Señor Jesucristo no está aquí en cuerpo, Él requiere de un cuerpo. Recuerda que ahora 8 días dijimos, ¿cuál cuerpo? ¿De cuál cuerpo necesita? ¿De cuál cuerpo necesita? De todos nosotros, porque tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es este edificio. Un día nos van a perseguir por este edificio. Un día van a ser tantos los impuestos que nos van a cobrar como iglesia que no vamos a poder pagarlos. Y esto se va. Un día podrá llegar un terremoto como los que han sucedido en otros países, como el que sucedió en Armenia en el año 99, y esto se acabará y no tenemos recursos para levantarlo. Pero eso acabó la iglesia. No, porque la iglesia no es este edificio. El cuerpo de la iglesia somos todos nosotros. Unos tenemos que ser en el cuerpo de Cristo, tenemos que ser las manos que hagan el trabajo, unos pies que vayan, una voz que proclame, una voz que hable por Él. Tú y yo como iglesia debemos entender, primero que todo, que nos necesitamos unos a otros. Número 2, que debemos respetarnos unos a otros. Número 3, que debemos sentir solidaridad los unos con los otros. Hermanos, una iglesia viva, una iglesia saludable, una iglesia dinámica tiene unas características propias, y cada miembro, escúchame bien, cada miembro en ese cuerpo es responsable de velar por ese cuerpo, por esas características propias, esas características que el apóstol Pablo ponía en cada una. Mira, cuando uno predica ese texto del capítulo 16, uno no puede ver el texto como tal, sino meterse en quién es la persona de la que está hablando el apóstol Pablo, para saber cuáles son esas características propias que tiene el servicio de la iglesia. La iglesia de Antioquía, que usted la encuentra en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, para poder ser ese modelo de iglesia saludable que todos la vemos, se requería que esa iglesia fuera una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia vanguardista, que haya un buen ambiente espiritual, que haya armonía en medio de las diferencias. No existía la discriminación. Y creo, sin temor a equivocarme, o de pronto me equivoque, que cuando el apóstol Pablo estaba dictando este último capítulo de la carta a los romanos, él estaba pensando en la iglesia que lo envió, la iglesia de Antioquía. Mis amados, cuando nosotros decimos
saludaos con ósculo santo. Y el apóstol continúa: las iglesias de Cristo envían sus saludos a la iglesia de Cristo que está en Roma. Las iglesias del primer siglo tenían vínculos. Lo que estaba dándose cuenta es que las iglesias del primer siglo sufrían las unas por las otras, tenían vínculos fraternales, había unidad de las unas por las otras que hoy ya no la encontramos en las iglesias. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué era así? Porque las iglesias del primer siglo tenían en común algunas características. Tome nota, porque le voy a dictar 40 características de una iglesia como la iglesia de Antioquía, como la iglesia que envió al apóstol Pablo y que fue la inspiración para que él escribiera ese capítulo 16. Número 1, primera característica de una iglesia dinámica: es una iglesia que tiene un liderazgo capacitador. ¿Sabe por qué? Porque ese liderazgo no venía a la iglesia solamente para la foto y porque simplemente soy el líder y ya y los demás me siguen. Era un liderazgo capacitador. Se relacionaban bien con todas las personas. Fomentaban y proclamaban principios innegociables: la verdad, la unidad y el amor. Ellos fomentaban la camaradería, el compañerismo. Había unidad entre ellos, estaban totalmente dispuestos en compartir lo que ellos saben. Mis amados, ¿cuántas personas hay en esta iglesia que saben más Biblia que yo? ¿Cuántas personas hay en esta iglesia que estoy seguro que son excelentes músicos? ¿Cuántas personas hay en esta iglesia que estoy seguro que si estuvieron en otras iglesias servían con pasión, con fuego? Yo a veces me preguntaba esta mañana que estaba orándole al Señor, y yo le decía: Padre, cuando tú me envías gente de otra iglesia, ¿por qué no les quitas el cansancio eclesiológico para que puedan servir en este lugar? Para que puedan ser avivados, para que puedan levantarse y moverse, para que puedan compartir. Hay personas que yo las veo constantemente. Mire, conozco personas que estudian en el seminario. Ay, son excelentes estudiantes. No se pierden un curso en la iglesia. Están atentos a cualquier curso en la iglesia. Pero cuando uno lo invita para que quede lo que recibió, siempre hay un pero. Siempre hay un argumento. No tengo tiempo, no puedo, no estoy capacitado. Y uno sabe que tiene la habilidad para enseñar. Un liderazgo capacitador, una iglesia dinámica, son líderes que disipulan a diestra y siniestra, que siempre están capacitando a otros, los adiestran para que también se conviertan en líderes. Hermano, ¿sabe por qué? Porque no se sienten amenazados, porque saben delegar tareas a otras personas, porque no les da pánico que le vayan a quitar ese título de líder. Yo digo, yo soy una persona muy extraña. Yo soy más raro que un perro a cuadros, hermano, porque yo deseo que se monten pastores aquí en este lugar. Yo deseo que hayan líderes que aconsejen, que trabajen, que hagan la obra. Mi anhelo es que realmente la iglesia sea lo suficientemente dinámica como para que me muevan el piso. Porque esta iglesia no me la escrituraron a mí. Hermano, yo estoy pronto a terminar y anhelo que se levanten pastores. Deseo que se levanten hombres apasionados por esta visión, por la visión de esta iglesia, que sea una iglesia dinámica, una iglesia saludable, que no sienta celo de enseñarle a otro. Hermano, mire, cuando yo veo a alguien predicar aquí que ha trabajado conmigo esa prédica, yo me siento honrado cuando a mí me dicen: pastor, ese hombre predicó espectacular. Y yo le digo: qué bueno,
Me alegra mucho por él. ¿Sabe por qué? Porque el aplauso de ese hombre es mi aplauso, porque yo trabajé con él esa prédica o ese texto. Entonces no permito que Satanás me inunde de celos o de persecuciones o algo así que se le parezca. Una iglesia capacitadora, un liderazgo capacitador, comparte todos sus logros, comparte la responsabilidad de los resultados. ¿Cuál es la primera característica? Un liderazgo capacitador. Segunda característica, ministerio según los dones. La palabra de Dios dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, 2:3. Primera de Pedro, capítulo 5, 2:3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Las personas que ministran una iglesia deben vivir a la altura de lo que se espera de ellos y en correspondencia con esos dones que Dios le ha dado. No trabajando en nuestras propias fuerzas, sino que el Espíritu de Dios obra en ellos. Hermano, cada creyente debe estar ubicado en aquello que tiene fuego, que tiene pasión por hacer y que siente gozo en poderlo hacer. Por eso, cuando se dan ese tipo de dones de servicio conforme a los dones, esos va a ayudar a mostrar más resultados cuantitativos y cualitativos de una manera satisfactoria. La carta a los Romanos en el capítulo 12 del 6 al 8 está íntimamente ligado a esta característica cuando estamos claros y definidos en aquello para lo cual servimos, para lo cual podemos desempeñar con mejor rendimiento y satisfacción. Hermano, cuando a mí alguien viene a mi oficina y me dice: pastor, yo quiero servir en la iglesia, y yo le digo: ¿cuáles son tus dones? Y si todavía no los conoce, lo mando a orar para que descubra cuál es su don. Y si la persona me dice: pastor, en lo que usted me diga yo le colaboro. No, mano, usted no viene a la iglesia a colaborarme a mí. Yo no necesito que me colabore a mí. Usted viene a la iglesia a servirle a Dios. Usted viene a la iglesia a poner delante de Él sus dones y sus talentos. ¿Sabe por qué? Porque si usted viene a colaborarme a mí, el día que yo le haga mala cara, se va. Si se va sin eso, cuando yo le haga mala cara, se va. Porque así es la idiosincrasia del ser humano. Usted viene a servirle a Dios conforme los dones que Dios le ha dado. Y por lo menos Dios le ha dado uno, que es el don de la fe. Por lo menos uno de esos dones Dios sí le ha dado. Hermano, primera característica, liderazgo capacitador. Número 2, un ministerio según los dones. Número 3, espiritualidad contagiosa. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Segunda a los Corintios capítulo 3, verso 17. Mira, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Una iglesia llena en la plenitud del Espíritu Santo no solo vive y disfruta la vida cristiana, sino que también le transmite a otros de ese gozo y de esa paz. Ellos predicaban, ellos enseñaban, ellos estaban juntos, tenían común unión los unos con los otros. Esa era la característica de la iglesia de Antioquía. Cuarta característica, estructuras funcionales. Estructuras que simplifiquen las tareas. Una iglesia no está viva porque tiene activismo.
Eso es lo que yo le llamo hiperactivismo. Una iglesia está viva porque es dinámica en el desarrollo de la visión que Dios le ha encomendado a la iglesia. Usted recibió a la entrada un separador de estos, ¿verdad? Voy a pedirle que lo saque. Saque ese separador. Si usted no lo tiene, ¿cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? ¿Y dónde lo tiene? Y ahí tienes uno. ¿Alguien necesita un separador? ¿Cuántos quieres? Ahí te doy 6, 7 con este. ¿Cuántos quieres? Te voy a dar 5. Cójalos pues. ¿Alguien más necesita? Te sirven 2. Dale 10 a él porque hizo así. Pero ven, regálame uno porque me quedé sin una. Ya la tenemos todos, ¿verdad? Ahora voy a pedirle que mire al reverso del separador y dice nuestra visión. ¿Cuál es la visión? Ahora léala y baje el separador y lo va a decir usted solito. ¿Cuál es la visión de la iglesia familiar de Restauración La Alianza? Ser una iglesia integral que con su estilo de vida obedece el evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la visión simplificada. No es la visión complicada que tienen muchas, que ni siquiera logran entender los miembros de la iglesia cómo funciona. Esta es una visión simplificada que nos invita no solamente a la llenura del Espíritu Santo, a entender la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que es una iglesia de familias conforme al diseño divino, que evangelizan en todo tiempo, en todo lugar, en las ciudades, en el campo. Voy a darle la quinta característica: que los cultos de una iglesia viva, de una iglesia saludable, sean cultos inspiradores. Los cultos de la iglesia deben estar diseñados de tal forma que cada creyente o no creyente que nos visita tenga una experiencia personal, directa e inolvidable con el Espíritu Santo. Que la persona pueda salir satisfecha y feliz, edificada y renovada. Esa es la muestra de una comunión íntima con el Espíritu Santo. Cuando vemos el grupo de alabanza, cuando vemos los sugieres, cuando vemos todo un trabajo y ellos dando lo mejor de sí, cuando la prédica está centrada en la palabra de Dios, cuando el centro de la prédica es el Señor Jesucristo. Pero, escúchame, pero el corazón dispuesto lo pones tú. Usted no me puede decir que aquí no está Dios o que aquí no está el Espíritu Santo. Cuando usted me dice que vino y el Espíritu Santo no estaba, es porque usted lo dejó debajo del colchón de su cama. Pero aquí sí está. Y aquí hay unción, y aquí hay poder, y aquí vive Dios, y aquí está el Espíritu Santo. Y la obra del Señor Jesucristo es una realidad en nuestras vidas, en una iglesia dinámica. Voy a darle la característica número 6. Usted ha escuchado hablar de grupos de vida, células integradas. La carta a los Romanos que estamos estudiando en el capítulo 16, en el verso 5, dice: saludad también a la iglesia de su casa. Hermano, un grupo de vida es una iglesia en su casa. Un grupo de vida es bendición para su casa. Mis amados, la iglesia creció en el primer siglo por los grupos de vida o por los estudios en las casas. Los primeros 3 siglos de vida de la iglesia cristiana no existían edificios. Los edificios se dieron a partir del siglo III. Pero sí, habían cantidades de grupos pequeños, grupos de vida que siempre mostraban que tan viva estaba la iglesia. A través de los grupos de vida es donde se evidencia la salud de la iglesia. No es aquí, es a través de los grupos de vida. Por eso
se llaman grupos de vida, y el eslogan que nosotros tenemos es transmitiendo vida a través de los grupos de vida. Hermano, usted forma parte de esta iglesia. Usted debería tener en su casa un grupo de vida, para que usted pueda evidenciar que la iglesia donde usted está, la iglesia donde usted asiste, es una iglesia dinámica, es una iglesia saludable, es una iglesia que crece. Voy a darle la séptima característica: un evangelismo apropiado. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5 verso 14: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz para ponerse debajo de una mesa, sino sobre el candelero, para que alumbre todos los que están en la casa. Así alumbre, escúcheme bien, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un grupo de vida es la manera como tú eres luz y sal en medio de la oscuridad. Hermano, mire, un día vamos a contar el testimonio, pero yo le voy a adelantar. Iniciamos un proceso en un conjunto en Zipaquirá, y se levantaron cantidad de personas marianas y obstaculizaron y han obstaculizado ese trabajo de esas personas que están desarrollando. Pero esas mujeres siguen orando, siguen de rodillas delante de Dios, porque ellas son luz y sal. Y un día estoy seguro que esas personas que han obstaculizado el evangelio van a caer de rodillas por la oración de esas mujeres que están en Zipaquirá. Mi amado, los grupos de vida evidencian que tú eres luz y sal en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Hermanos, una iglesia viva, una iglesia saludable contagia. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, creo que nosotros lo estudiamos. Romanos capítulo 10 verso 19 dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Una iglesia saludable, una iglesia dinámica, provoca celos a un pueblo insensato. ¿Qué tipo de celos? No es el celo dañino, no es el celo enfermizo, es el celo santo, que dice: yo quiero experimentar lo que él está experimentando. Hermano, si un familiar tuyo no ve gozo en tu corazón, no va a poder sentir celo, porque no va a querer experimentar lo que tú experimentas. Si tú no eres testimonio en tu casa, ellos no van a querer experimentar a Cristo Jesús, porque ellos ven a Cristo a través de ti, a través de lo que tú haces, a través de lo que tú dices, a través de lo que comprometes y cumples, a través de lo que declaras con tu vida. Si tú no eres luz y sal, no puedes generar celos en el impío, ese querer ser como tú. Porque cuando alguien ve a Cristo Jesús en mí, esa persona también quiere tenerlo. Eso es provocar a celos. Un pueblo que no es mi pueblo, como le dijo Romanos. Voy a darle la octava característica. Las relaciones en una iglesia saludable son afectivas, así como lo estamos estudiando en el verso 16. Son llenos de amor, llenos de CH. Eso se llama calor humano. Hermano, cuando usted sale corriendo para no saludar a nadie, usted es egoísta, es orgulloso, es prepotente y es autosuficiente. Cuando usted no saluda a las personas, ni siquiera de mano, usted es egoísta, orgulloso y prepotente. No salga corriendo. Salude a una persona que hace rato no ve. Dele un abrazo, dele un ósculo santo, porque ahí es donde se contagia el amor del Señor Jesucristo. Una comunidad saludable hace sentir cómoda a las personas que llegan. Hermano, ahora al final usted tiene que pararse y saludar las 3 personas que llegaron a este servicio y decirle: mi nombre es fulanito de tal y me pongo al servicio de usted.
Eso lo hace una iglesia saludable. Una iglesia saludable se identifica con las necesidades de los demás. Es diferente a esas relaciones que son permisivas y pecaminosas. Voy a darle la novena característica, y es con la que vamos a trabajar por lo menos durante el próximo, lo que queda de este año, terminar capítulo 16 y no sé cuántos años más. Y se llama sentido de pertenencia. Hermano, cada miembro de la iglesia tiene que ser responsable por el bienestar colectivo de la comunidad, de la congregación. Una iglesia que tiene sentido de pertenencia no habla su iglesia, no habla su compañero, habla de mi iglesia, habla de mi pastor, habla de mis hermanos en Cristo. Una iglesia saludable tiene pasión, tiene entusiasmo por congregarse. Qué delicia venir a la iglesia, qué rico, yo voy a llegar a tiempo, voy a llegar porque el culto empieza a las 9 y yo no me quiero perder la oración inicial. Voy a llegar temprano porque quiero alabar, exaltar el nombre de Dios. Está sediento por trabajar en algo. Cuando hay sentido de pertenencia, sufre cuando hay sillas vacías, sufre cuando hablamos de recursos, sufre cuando no hay personas nuevas en la iglesia. La persona se esfuerza por crecer teológica, espiritualmente. Y también el sentido de pertenencia me lleva a amar la iglesia y a apoyarla. Hermano, ¿sabe por qué usted no ofrenda en esta iglesia? Porque usted no tiene sentido de pertenencia. Y no me diga, hermano, es que a mí no me alcanza el sueldo, hermano, es que a mí no me alcanza. No, hermano, esa no es la disculpa para usted no entregar sus ofrendas. La disculpa para no entregar sus ofrendas es que usted no se siente pertenecido en este lugar. Usted no tiene sentido de pertenencia. Entonces no lo hace. ¿Sabe yo por qué entrego mis ofrendas aquí? No porque sea el pastor, sino porque esto es mío. Como dije, porque esto lo siento mío. Y cuando yo veo que me maltratan un equipo, me enfurezco, porque eso es mío. Cuando veo chicles debajo de las sillas, me enfurezco, porque esa silla es mía. Cuando yo veo que usted le entrega a sus hijos de 1 año, de 2 años, los afiches, los plegables, los separadores, la información de la iglesia, me enfurezco, porque eso es mío. Sufro por eso, porque eso es mío. Es pertenencia por este lugar. Si no fuera así, se lo digo delante de Dios en cuya presencia estoy, hacía rato hubiera colgado mi sotana como pastor. La pertenencia embriaga, la pertenencia genera pasión, genera fuego. La pertenencia pone el corazón henchido cuando tú vas a un lugar, porque la pertenencia enamora. La pertenencia genera celo santo. La pertenencia no genera miserableza, genera misericordia. La pertenencia se conduele. Voy a darle la característica número 10. Una conciencia de santidad. Es esa identidad colectiva, su testimonio frente a una sociedad. Hermano, recuerde que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como dice el apóstol Juan en el capítulo 17, verso 14. La santidad, hermano, nuestra santidad debe de ser un estilo de vida, algo que se practica continuamente. Hijitos, una iglesia santa es una iglesia viva. Si se da cuenta el desafío que Dios le está haciendo a usted el día de hoy, le está invitando para que usted desarrolle sentido de pertenencia en el lugar donde Dios lo ha colocado. Que usted se apasione por este lugar donde Dios lo ha colocado. Que usted sienta celo, que usted sienta cuidado.
Hermano, yo quiero terminar diciéndole esto que no se lo quería decir, pero el Señor me está acosando que lo diga. Esta iglesia no permanece limpia. Esta iglesia no tiene buenos equipos de sonido, no tiene buen sonido porque le sobre la plata, sino porque hay personas que tienen pertenencia. Hay personas que cuidan, que aman y que protegen estos recursos, porque sabe que si se daña un micrófono no tenemos con qué reemplazarlo. Porque sabe que no hay manera, porque los recursos en este lugar son demasiado limitados. Y lo que tenemos que hacer con nuestras finanzas, solo Dios lo sabe, cómo tenemos que trabajar con ellas, para que usted pueda llegar y encuentre energía porque la pagamos, encuentre agua en los baños, papel higiénico, jabón y un buen olor. Pero no porque la plata no sobre, sino porque hay personas apasionadas en esa tarea de cuidar y de proteger la iglesia. Porque los equipos que tenemos llevan el tiempo que llevan, porque hay personas que los cuidan. Ese piano blanco que usted ve atrás, ese cor, tiene más de 7 años con nosotros. Y vaya, mírelo si tiene algún toteadito. Los micrófonos que tenemos son micrófonos que llevan años con nosotros. Y vaya, mírelos si las válvulas están golpeadas. Porque siempre hay personas que aman la obra, que tienen pertenencia. Y si usted desarrolla pertenencia, esta iglesia va a ser una iglesia dinámica. Cierre sus ojos y dígale: Señor, yo sé que tú no me soltarás. Yo sé que tú me tienes agarrado de tu mano. Y hoy quiero confesarte mi pecado. Y yo no sé cuántas de esas características hoy forman parte de ti. Si 1, 2 o 3 o ninguna. Pero si no son las 10, pídele perdón al Señor y dile: Padre, desarrolla en mí ese sentido que necesito para amar la iglesia donde estoy recibiendo tu palabra, para amar este lugar como mi propia casa, para sentirme realmente en mi casa, no en la casa del vecino ni de un extraño, de guardar, de cuidar y de preservar los bienes que tú has colocado en este lugar. Oh Señor, soy tan egoísta que me he olvidado de las necesidades de la iglesia y he levantado falsos argumentos y mentiras para no entregar mis ofrendas, porque trato de justificar mi egoísmo criticando a otros. Pero Señor, hoy te pido que cambies mi corazón, que cambies mi mente, que cambies mis pensamientos, para que ellos te adoren a ti con lo que tengo, con lo que soy. Bendito Dios. Escucha a tu iglesia en este tiempo. Escucha su oración sincera, que yo sé, Señor, que hoy tú has hablado a ellos. Tú has hablado a sus corazones. Padre mío, levántanos a todos juntos en un solo sentir y en un solo espíritu. Te lo pedimos hoy, Dios, delante de ti, en cuya presencia estamos.